Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 7 de la mañana del 26 de octubre del 2021, damos comienzo a la clase de la semana décima de nuestro semestre. Hoy vamos a ver el tema de producción más limpia. Antes de comenzar, voy a revisar la actividad, cómo les fue, cómo les pareció la actividad. ¿Alguien que me quiera contar? Pues como que siguieron durmiendo. Muy interesante, María Paula dice. Bueno, voy a compartir acá. ¿Están viendo la plataforma? Sí, profe. Sí, profe. Ok, voy a abrir. Hay 8 personas que aún no han entregado. Voy a abrir por aquí uno. Voy a abrir el de María Isabel Escobar, a ver cómo le fue. María Isabel, ¿está por ahí? Mi organización, una introducción. Escogió la leche, queso, mantequilla, yogur, leche saborizada, leche condensada, leche en polvo, crema de leche, dulce de leche, suero de leche y helados. Muy bien. 10 productos. Selecciono uno, el yogur. Aquí está. Establece qué materia prima, leche, bacterias y otros ingredientes, azúcares y frutas. Establecí una nota. Elaboración del yogur. ¿Qué somos? Nuestra ambición, nuestra visión. Las normas que debe cumplir. El diagrama. ¿Está María Isabel Escobar? Creo que no está, porque bueno, no responde. ¿Ah, sí está? No. Bueno, es que me deja una duda porque pues obviamente debía haber arrancado la leche para poder establecer eso. Aquí lo que veo es que ya arranca desde el yogur y pues obviamente eso me genera inconvenientes. Debía haber descrito, falta aquí describir todo las fases del proceso, qué equipos y qué maquinaria se requiere, le falta cosas al trabajo. Vamos a ver otro, mientras se van metiendo, miramos, Sara Isabel está ahí. Cristian David Franco está. María Camila Díaz. Mariana Gómez. Bueno, miremos quién es, uno de los que están. María Camila Bedoya, voy a mirar el de María Camila Bedoya. Bueno, María Camila, agroindustria, sujeto, características, tipo de seleccionado, el café, productos derivados, atoles de café, cerveza de café, pastel de café, vino de café, jabones de café, licor de café, yogur de café, mermelada de café, galletas de café, arequipe de café. Bueno, aquí, Profe, señora. el otro está en la presentación. Ya ahí ya me desglosé como para empezar todo el proceso de la empresa. ¿Cómo tengo que...? Mire, es No, que profe, ese no. Ese todavía, pues, ese es el proceso de producción. En ese, ahí está la empresa y está también el proceso de producción. vamos a ver si nos abre. Ok. El café, vamos a empezar origen del café. Ok. ¿Cómo es el café? Productos, la descripción, los ingredientes, alcohol. Aquí están los maquinaria de equipo. Refractómetro, recipientes, ok. Proceso de producción, el diagrama de flujo, está chiquito, no lo alcanzo a ver.
construcción de Coffee Delish, quiénes somos, misión, visión, qué normas cumplimos. Ok, muy bien. Sí, creo que está más completo. Muy bien. Okay. ¿Cómo te pareció la actividad, María Camila? Cuéntanos. Pues, profe, la verdad, muy interesante porque digamos que uno no, siempre que piensa en una idea de negocio, más allá de mirar la sostenibilidad que pueda tener o el impacto ambiental, lo mira desde el lado de algo que no le guste. Y pues si uno ya puede implementar como ambas partes, que es algo que uno le interese, una actividad económica en la que uno realmente le gustaría desempeñarse, o en este caso como un producto que uno le interese, y también relacionarlo con el cuidado y la sostenibilidad, me parece genial la idea. ¿Te costó trabajo? Pues, profe, la verdad, para escoger como tal el producto, no, porque a mí siempre me ha interesado ese lado del barismo. Entonces, Y las 10 digamos, transformaciones. profe, ahí sí es como un poquito complicado. Yo no sabía cuál escoger, no sabía porque tiene como muchas derivaciones, pero ya por el proceso de producción me fui por el licor de café. Bueno, una pregunta. ¿Aprendiste más sobre cómo se puede transformar esta materia prima primaria, el café? Sí, profe, la verdad es que sí, porque cuando a uno le dicen como café, uno se visualiza un tinto y ya, pero realmente tiene como muchos procesos distintos. Ok, y eso que tú no has visto, por ejemplo, lo que se puede hacer con el resto de elementos que se van desprendiendo, desde la cascarilla, desde los mismos granos tostados de café. Hay muchas variedades de cosas que hoy por hoy se hacen desde el punto de vista artesanal y elementos dados. Pero bueno, lo importante es que el ejercicio les haya dado como la cuota inicial para poder arrancar lo que hoy vamos a comenzar. Entonces, ¿hay algún comentario, alguna pregunta sobre la actividad que presentaron? Bueno, parece que no. Bueno, entonces vamos a arrancar. ¿Ahí está viendo la presentación? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a arrancar con el proceso de producción más limpia en la industria, en este caso, en la agroindustria. Entonces recordemos lo que cerramos la clase pasada, en que una cosa es el proceso, o sea, cómo se transforma una materia prima a través de una serie de fases de un proceso para convertirlos en un producto, que es la parte final. En ese proceso, normalmente a nivel agroindustrial o a nivel industrial, siempre vamos a tener unas cargas contaminantes que son materias que generan daño. Recordemos que ahí están las emisiones a la atmósfera, los residuos sólidos, los vertimientos, que generalmente generan una carga contaminante. Y en la práctica, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es tratar de revisar el proceso, o sea, las fases del proceso, y vamos a tratar de disminuir las cargas contaminantes, esos residuos sólidos, esos residuos líquidos o esos residuos gaseosos que se tienen a través de una estrategia que se denomina producción más limpia. Entonces, hoy vamos a ver esto y el ejercicio que vamos a hacer esta semana es trabajar en nuestro proceso haciendo las estrategias de producción más limpia. Entonces, arranquemos. Esta era la imagen de la última diapositiva de la clase pasada, donde decíamos, nosotros vamos a tener una industria, una empresa. Vamos a revisar las materias primas en la energía y el agua que entran, ¿sí? Y vamos a mirar lo que sale, especialmente los residuos sólidos, líquidos y gaseosos. De hecho, todos sabemos, por lo que trabajamos, que es un producto final elaborado o semi-elaborado, que se comercializa, pero nunca miramos lo que sale, ni nunca miramos a veces lo que entra al proceso. Y uno tiene que hacer obligatoriamente un balance de cargas, que es un balance de materia y energía, establecido de acuerdo a lo que sale, a lo que entra, se procesa y ¿qué sale? Una parte sale como producto final y otra parte sale como residuos. Entonces tengo que empezar a mirar todo eso para poder tener unos ojos claros que me permitan de alguna forma empezar a mirar el proceso y buscar estrategias que me den la posibilidad de disminuir estas cargas contaminantes que se denominan residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, eso es lo que nosotros en esta clase vamos a tratar de incorporar dentro de nuestro haber como ingenieros industriales. Entonces, ya lo dijimos, la producción más limpia es disminuir, tratar de llegar al máximo a evitar
emisiones a la atmósfera, vertimientos y residuos sólidos. Buscar la forma de cómo hacer esto. Para ello, tenemos que empezar a mirar lo que veíamos en la clase pasada, que eran, digamos, los elementos o componentes de la empresa que veíamos que generalmente en nuestras empresas, en nuestro país, son de baja producción, aunque generan algún grado de rentabilidad, son de baja producción en virtud a qué, aunque la organización tiene problemas, a que la maquinaria de equipo tiene problemas, a que el método de producción tiene problemas, aunque todas las normas y certificaciones medioambientales tenemos problemas, aunque la materia prima no sea la mejor y tenemos problemas, y la mano de obra. Entonces, lo que buscamos a través de esto es empezar a generar todo una visión mucho más clara. Decíamos que para poder generar una alta productividad en una empresa, tenemos que empezar por la organización, tener una estructura organizativa, tener una visión, llamémoslas unas certificaciones que de alguna forma, desde el punto de vista ambiental, digamos, me garantice que mi producto es de buena calidad. Tenemos que adicionar manuales de funcionamiento, manuales de mantenimiento, el cumplimiento de todas las normas, tener unas tecnologías modernas y apropiadas, buscar que no existan fallas en las maquinarias y equipo, establecer métodos técnicos claros, hacer previsión de compras de insumos de buena calidad, establecer un nivel profesional alto dentro de todo, digamos, el personal que está, generar cursos de capacitación permanente, el personal que no sea profesional y sea técnico, ojalá, digamos, esté preparado para dar respuesta a las inquietudes que la empresa tiene. Entonces, todos esos elementos que me van a aumentar la productividad son responsabilidades indirectas de aquellas personas que manejan una empresa. Muchas veces ese manejo de esas empresas está delegado a personas como ustedes, a ingenieros industriales que de alguna forma tienen una visión de ingenio para poder sacar adelante a las empresas. Entonces, a partir de ello es que buscamos que nosotros tengamos en nuestra cabeza la organización o la empresa, y a través de esa empresa todos los elementos que son necesarios ¿para qué? Para aumentar la productividad. Y de ahí la importancia que estos 6 elementos que vemos aquí, la organización, la maquinaria, el método de producción, los temas ambientales, la materia prima y la mano de obra, jueguen un papel fundamental dentro de lo que es la visión estructural de la empresa, para que un ingeniero industrial la tenga clara y a partir de allí pueda empezar a generar unos cambios sustanciales que aumenten la productividad de una organización o de una empresa. Una de las acciones que normalmente se pueden hacer en una organización es plantear estrategias de producción más limpia. Pero partamos, ¿qué es eso de la producción más limpia? Nosotros partimos de un hecho que decíamos anteriormente, que todos los procesos productivos generan residuos, llámese líquidos, llámese sólidos o llámese gaseosos. Y a eso se le conoce como emisiones líquidas, emisiones gaseosas o emisiones sólidas. Y que de alguna forma nosotros tenemos la responsabilidad, no solamente empresarial, sino una responsabilidad social de tratar de disminuir esas cargas contaminantes. Esas cargas contaminantes se reducen planteando diferentes estrategias. Nosotros vamos a ver 3 tipos de estrategias que nos van a ayudar a generar esas reducciones de esas cantidades de residuos que se generan en nuestra empresa. Pero para ello tenemos que entender que en la empresa hay una reducción, digamos, o una producción de residuos en algunas fases del proceso. En la clase pasada veíamos que cuando nosotros empezábamos a recibir el material de esos cítricos, los lavábamos, y que lo primero que salía, digamos, en esa primera fase, era que salía agua sucia y material, o sea, en este caso fruta, que no estaba en buenas condiciones, o sea, ya se generaban un vertimiento y un residuo sólido. O sea, que ya veíamos que en la primera fase del proceso era el origen ya de unos residuos. Entonces, yo tendría que ver 2 cosas, ¿sí? Modificar el producto, que en este momento no lo tengo construido, o sea, no lo puedo modificar, sino voy a modificar el proceso. O sea, voy a mirar cómo a través de buenas prácticas, de cambio de materia prima, de buenas tecnologías, modifico el proceso y a partir de allí disminuyo la carga contaminante que se genera. Un ejemplo, ¿sí?
Yo voy a lavar, por decir algo, 100 kilos de naranja. Vamos a poner esa cantidad. Entonces, lo que vemos es que yo necesito, llamémoslo, medio metro cúbico de agua para lavar eso. Yo lavo las naranjas en un proceso, digamos, en un estanque, y genero todo eso, sale la suciedad, esa agua sale y automáticamente esa agua, lo que normalmente se hace en el proceso es que se bota por la alcantarilla. O sea, se pierde medio metro cúbico de agua, por lo general agua potable, que ha generado un tratamiento para consumo humano. ¿Sí? Pero además de eso, cuando yo estoy haciendo la revisión de la materia prima, salen, por decir algo, de los 100 kilos, salen 10 kilos de naranja dañada que se van a ir al residuo sólido. O sea, en esa primera fase del proceso tenemos medio metro cúbico de agua sucia y tenemos 10 kilos de naranja de mala calidad. Entonces yo a partir de allí tengo que plantear 3 estrategias que me permitan de alguna forma mejorar esa fase del proceso. 1, una buena práctica, que ya vamos a ver qué es. 2, un cambio de materia prima. O 3, una nueva tecnología. Entonces vamos a mirarlo del 3 hacia acá. En el lavado uno puede empezar a mirar una nueva tecnología. Es que no se lave en un estanque. No se lave en un estanque o en un recipiente grande, sino que sea por presión, ¿sí? Pero pues obviamente los equipos de presión requieren energía, entonces ahí podría estar, digamos, también un consumo de energía que me aumentan los costos, pero hay una alternativa, o sea, para disminuir, porque sabemos que la presión disminuye el volumen de agua y puede limpiar de mejor forma eso. Un cambio de materia prima, yo no puedo cambiar la materia prima porque es la base, que es la naranja, entonces descartaría eso. Y una buena práctica, ¿cuál sería? Es que yo puedo recoger esa agua y esa agua no botarla y no vertirla al alcantarillado, sino generar un proceso fácil de decantación de la suciedad, o sea, dejarla que pase por un periodo de que los sólidos que tienen el agua sucia se decanten y volver a generar la utilización de eso. O sea, una buena práctica sería la reutilización del agua. Entonces, automáticamente cuando yo reutilizo el agua, quiere decir que ese medio metro cúbico de agua que yo tengo para lavar, no lo voy a botar, sino lo voy a reutilizar. Al reutilizarlo, ¿qué me genera? Que disminuyo la carga contaminante. Entonces, ahí automáticamente estoy disminuyendo una carga contaminante a través de una buena práctica, que es una estrategia de producción más limpia. ¿Por qué es una estrategia de producción más limpia? Porque se redujo una carga contaminante, que en este caso es un vertimiento líquido. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿cómo hacer la producción más limpia? O sea, pensemos en que hay un paso a paso. Establezco el proceso, aquí lo viene el primero, elaboro el diagrama del proceso, o sea, ya lo tengo claro, estos 2 puntos ya los tengo claro. Identifico los procedimientos que se realizan en cada uno de esas fases del proceso. Describo el método, si es automático, si es mecánico. Establezco el personal que se requiere, o sea, qué personal requiero yo para hacer esa fase del proceso. Realizo un balance de materia y energía, o sea, ¿qué es ese balance de materia y energía? Que si yo introduzco 100 kilos de naranja, en cada fase del proceso los 100 kilos tienen que de alguna forma aparecer. En un ejemplo, de los 100 kilos, 90 entran al segundo lavado ya con agua clorada, con una concentración de cloro. 10 kilos de naranja entran en el proceso de desecho. O sea, 10 kilos de naranja se desecharían y los 90 y 10 me dan 100. Ahí estoy haciendo un balance de materia. Y un balance de energía es que yo requiero, por ejemplo, en alguna máquina una cantidad de energía dada. ¿Para qué? Para generar un proceso de eso. Entonces, esa energía se consume en virtud a que se requiere esa energía. Y yo tengo que en todas las fases del proceso empezar a hacer ese balance de materia y energía, que son las entradas y salidas que tiene el proceso. ¿Para qué? Para poder hacer ese balance de materia y energía. Ya vamos a ver cada una de estas cosas.
Identificar la maquinaria y equipo, establecer el tiempo por el proceso y de una u otra forma mirar cuáles son los residuos que me están generando ello. Entonces, lo primero que tengo que hacer es establecer el proceso. Entonces, yo aquí tengo un proceso dado, la selección de materia prima, lavado y desinfección, escalado, extracción de pulpa, formulación, cocción, punteo, moldeo, empaque, etiquetado y almacenado. 11 fases de este proceso, que es la producción de bocadillo de guayaba. Entonces, ya tengo esas 11, ya tengo establecidos los 11 elementos dados. Entonces, para cada uno de ellos, yo tengo que establecer cómo es el proceso que se genera. Entonces, la selección de ello. Entonces, en cada fase de ese proceso, en la selección, o sea, me regreso para que lo vean, en esta primera que vamos a ver aquí, yo entro a hacer un análisis de qué pasa, qué es lo que está entrando, cuál es la materia prima que está entrando. En este caso entraría la guayaba, ¿sí? La guayaba entraría agua porque voy a lavar la guayaba y voy a seleccionar la guayaba. ¿Y qué sale? Sale vertimientos, o en este caso, el agua sucia y la guayaba en mala calidad, mirando desde el primer punto, que es la selección, lavado y selección de la guayaba. Pero ¿cuáles son las actividades de ese proceso? Entonces, la primera actividad que tiene ese proceso es la recepción de la guayaba. Entonces, yo tengo que mirar cómo se recepciona esa guayaba, porque muchas de las veces hay casos donde la guayaba llega en buena calidad, pero la forma como yo recepciono la guayaba puede deteriorar esa materia prima. Y si no examino esa forma de cómo se recoge la guayaba, pues obviamente vamos a generar problemas graves. A partir de allí, ¿cómo vierto yo en un tanque para hacer un lavado? ¿Sí? ¿Cómo llega el agua? ¿Sí? ¿Cómo genera un proceso, digamos, de movimiento de esas guayabas para qué? Sacar los excesos de suciedad y poder, digamos, evidenciar la limpieza inicial de la guayaba. ¿Cómo hago yo para seleccionar la guayaba? Entonces voy escogiendo cada una y voy dándome cuenta de ello. En esas 4 fases o actividades que tienen, digamos, esa fase del proceso, pues obviamente se va a requerir ¿qué? Gente, se va a requerir tiempo, se va a requerir materia prima y un método, puede ser manual o puede existir un equipo. Tengo unos tiempos establecidos, o sea, cada fase del proceso, de esta fase que yo tengo establecida acá, selección, lavado, escalado, pues obviamente tengo que hacer todo este tipo de elementos que me ayudan ¿a qué? A visualizar, a entender, a comprender, a, digamos, tener una idea clara de qué pasa en cada una de esas fases del proceso. ¿Para qué? Para yo poder, digamos, tener todo el proceso en mi cabeza. De hecho, cada una de esas actividades debe tener un procedimiento. ¿Para qué? Para que en términos reales los procedimientos lo que me da es la forma estandarizada de hacer cada una de las actividades. Esto con el propósito de ¿qué? De que si yo cambio una persona, la persona se grabe el procedimiento y repita el mecanismo. Y no venga y haga las cosas como quiere, que es lo que normalmente nosotros hacemos en nuestras empresas. Las actividades no tienen un procedimiento establecido y las personas hacen las actividades como ellos creen y en muchos de los casos ahí se pierden gran cantidad de ¿qué? De recursos. Entonces se pierden recursos humanos, recursos económicos, los métodos no son acertados, las materias primas se desperdician, los equipos se maltratan, los tiempos son mayores y eso genera, sin darnos cuenta, una ineficiencia, ineficacia y por ende una mala calidad de muchos de los productos que a veces se generan. Entonces, importante que nosotros entendamos que en la medida en que nosotros entendamos, comprendamos y aprendamos y seamos las personas que más sabemos de las diferentes fases del proceso, automáticamente vamos a tener un control y un manejo de una producción de X producto, en este caso el bocadillo de guayaba. ¿Hasta ahí es claro? Yuhu. Profe, o sea, a cada actividad se le hace ese proceso de entrada y salida. Correcto, a cada una de estas fases del proceso, a la selección, al lavado, al escalado. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir de alguna forma poder visualizar claramente qué es lo que pasa en cada una de ellas. Porque si yo digo lavado, el lavado lo puede entender cualquier persona de cualquier forma.
Pero si yo le digo, el lavado tiene 4 actividades, que es la recepción, el vertimiento, el ingreso de agua, el movimiento que tiene la guayaba, la selección de los productos en 2 recipientes, estoy sin darme cuenta, estableciendo cuál es el procedimiento para ese proceso, ¿sí? Para esa fase del proceso, y a partir de allí puedo estandarizar un método de hacer cada una de las actividades. A eso se conoce como un procedimiento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, el diagrama tiene ese tipo de elementos dados. Ahí vimos uno y para cada uno de ellos tenemos que establecer, digamos, ese procedimiento. El diagrama, digamos, aquí está dado otro diagrama de flujo, no me voy a detener, ya sabemos si entendimos cada uno de eso. Aquí lo que estamos viendo, sin darnos cuenta, es que hay 2 procesos. ¿Por qué? Porque se está entrando de alguna forma la recepción de las ciruelas y se están generando de pronto algunos elementos dados para poder comercializar el tema de las ciruelas empacadas. Pero no me voy a detener, sino sigamos con el proceso que tenemos. Entonces, tengo que identificar el procedimiento. ¿Qué pasa en la selección? Separo la fruta que no tenga grado de madurez adecuado, con defectos o podredumbres, el lavado y desinfección, lavo la fruta sana con agua limpia y clorada con la concentración de 3 partículas por millón de cloro, un escalado, sumerjo la fruta en agua a 95 grados centígrados durante 10 minutos, o sea, ahí no, voy a resumir eso. Extracción de la pulpa, se extrae la pulpa con la ayuda de un despulpador, aparato que realiza la operación de trituración y separación de la semilla, una formulación, peso la pulpa obtenida y por parte es peso en una cantidad igual de panela, mido 5 centímetros de jugo de limón o ácido cítrico por kilogramo de pulpa, y ahí voy estableciendo cuál es el procedimiento que tiene cada una de las fases del proceso. Aquí lo tengo resumido. Yo puedo llegar, como lo mostré en la gráfica, a las actividades que tiene cada uno de esos. Aquí está de manera resumida cada una de esas fases del proceso. ¿Por qué los tengo que tener claro? Ya lo dije anteriormente, porque esto me va a ayudar a mí a comprender qué es lo que se hace en cada una de esas fases del proceso y a partir de allí poder tener una claridad meridiana y con base en ello poder hacer los correctivos que normalmente se requieren. Entonces ya tengo eso. Describo el método. ¿Sí? ¿Es manual o es mecánico? Es manual, es que lo está haciendo las personas con las manos, o mecánico a través de una máquina. Entonces, cada uno, dependiendo de las circunstancias que tenga, pues va a colocar si es manual o es mecánico. ¿Esto qué me lleva? Si es manual, tengo que tener un personal. Si es mecánico, de pronto es menos el personal, menos el tiempo, y tengo que tener una ficha de mantenimiento de las máquinas para saber cuántas horas se trabaja y en cada cuánto hacer unos mantenimientos, digamos, preventivos a las máquinas y no que las máquinas saquen la mano, digamos, en términos prácticos. Entonces, importante tener el método que yo planteo ahí, si es manual o es mecánico, en términos generales. Establezco el personal que se requiere. Entonces, aquí yo coloqué un número estandarizado, como si fueran, digamos, una cantidad determinada, 1 tonelada de guayaba que voy a procesar para hacer bocadillo. Entonces, necesito para la selección 2 personas, para el lavado y la desinfección 2, para el escalado 2, la extracción de la pulpa 2, la formulación digamos, de la cantidad de materia prima 2, la cocción 2, el punteo 2, el moldeo 2, el empaque 2, el etiquetado 2 y el almacenamiento 2. ¿Qué quiere decir? Que voy a utilizar 2 personas. ¿Esto qué me va a dar? Es que en muchos de los casos, estas mismas personas van a trabajar en varias cosas. Yo pueda que en todas estas fases del proceso yo requiera 6 personas. Pero unas personas van a encargarse de hacer unas fases del proceso, otras personas van a hacer la segunda fase y unas terceras van a hacer las terceras. Entonces yo voy a tener 6 personas que me van a ayudar en todo el proceso, pero para cada una de las fases tengo establecidas 2 personas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Tengo que hacer un balance de materia y energía. Entonces, para cada fase del proceso tengo que establecer qué entra, que nosotros lo veíamos en nuestra gráfica anterior verde, o en nuestra clase anterior verde, que son las materias primas que entran, y rojo que salen.
Pero recordemos que algunas partes de esos pasan a la siguiente fase, o sea, siguen en el proceso. Las que salen generalmente son los que de alguna forma ya salen del proceso, como son normalmente los residuos o desperdicios. Se colocan en rojo. ¿Para qué? Para saber que nosotros podamos identificar cuáles son los residuos que se tienen. Entonces, vamos a suponer en la selección y lavado que veíamos de la guayaba, entra 1 metro cúbico de agua o medio metro cúbico de agua, nosotros vertimos en ello, se hace un movimiento de la guayaba para sacarle los excesos, se mira cuál es la guayaba que está dañada, separo de acuerdo a la madurez que tenga cada una de ellas, selecciono y eso. Entonces, sin darme cuenta, entró agua, energía, solamente energía humana, o sea, las personas que trabajaron, en material auxiliar, no tengo absolutamente nada, entró el agua y entró la guayaba en términos reales. O sea, hay una cantidad de agua que entra y una cantidad de guayaba. Vamos a suponer 1 tonelada de guayaba y entró 1 metro cúbico de agua. Hicieron todos los pasos y ¿qué salió? 1 metro cúbico de vertimientos. Ese metro cúbico de vertimientos, ¿sí? Es un residuo líquido que yo tengo que controlar. Entonces, entró 1 metro, sale 1 metro, hay un balance. Estoy balanceando ese metro cúbico que entra con ese metro cúbico que sale. Entró 1 tonelada, o sea, 1.000 kilos. De esos 1.000 kilos se establecieron que el 10%, vamos a poner el ejemplo, o sea, 100 kilos de esa tonelada, o sea, de esos 1.000 kilos, 100 kilos salieron dañados o no sirvieron. Entonces, aquí tengo 100 kilos y a la siguiente fase del proceso entran 900 kilos. O sea, de los 1.000 kilos del que tiene la tonelada de la guayaba, el 10%, o sea, 100 está aquí y 900 siguen en las fases del proceso. Y ahí, sin darme cuenta, hice un balance. El metro cúbico de agua sale como metro cúbico de emisiones y los 1.000 kilos de pulpa de guayabas, 900 siguen en el proceso y 100 kilos salen como residuos sólidos. A eso se denomina balance de materia y energía. ¿Queda claro? Yuhu. Sí, profe. Ok. Vamos a hacerlo en el ejemplo digamos, de la guayaba. Entraron 100 kilos de guayaba en la selección. De los 100, 80 kilos de guayaba están en buenas calidades y 20 kilos de guayaba están de mala calidad. ¿Cuántos suman 80 más 20? 100 kilos, que son los 100 kilos que entraron. Mírenlo acá, aquí lo tenemos. O sea, estamos haciendo balance. A segunda fase del proceso. Lavado y desinfección. Entran 80 de guayaba porque ya 20 se desecharon acá. 80 de guayaba buena, 1 metro cúbico de agua y 3 centímetros cúbicos de cloro. ¿Sí? ¿Qué sale? Digamos, pasan a la siguiente fase, al escalado, los 80 kilos de guayaba que entraron aquí, que van a entrar aquí, y sale 1 metro con 0,3 digamos, metros cúbicos de agua clorada, o sea, la mezcla del cloro con el agua sale como agua desechada. Entonces, aquí ya voy teniendo, mire, guayaba, y aquí voy teniendo agua como vertimientos. En el escalado entran los 80 kilos de guayaba buena, mire, entra agua caliente y obviamente hay una energía porque el escalado es poner a calentar el agua en una máquina. ¿Sí? Entonces lo que ponemos es que ponemos a cocinar el agua y va a entrar agua caliente que está con medio de gas o algún combustible y sale los 80 kilos de guayaba que se entran al proceso de extracción de pulpa, sale 1 metro cúbico de agua caliente y sale un combustible utilizado, o sea, el combustible se utilizó, o sea, de alguna forma, esto me puede estar generando, este combustible utilizado, algunas emisiones, o sea, vapor de agua, me puede estar generando, digamos, humo, puede estar generando, digamos, una emisión que yo tengo que controlar. Sigue, digamos, la fase del espulpado. Entonces entran 80 kilogramos de guayaba en buena calidad, entra una energía a través de una máquina que me extrae la pulpa, que quedan 70 kilos de guayaba y sale 10 kilos de guayaba más la energía que se consumió digamos, en la energía de la máquina para que pudiera sacar la pulpa.
¿sí? Entonces, voy viendo que los rojos, de alguna forma, son las materias que se están desechando en cada una de ellas. La formulación, entran los 70 kilogramos de guayaba, entran 70 kilogramos de panela, entran 25 centímetros cúbicos de agua de limón y energía. En la formulación, ¿qué entra? ¿Qué sale? 70 de pulpa de guayaba, 70 de panela mezclada y los 25 centímetros de jugo de limón en la formulación. Ahí no sale ningún residuo. ¿Por qué? Porque lo que se está es formulando y metiendo los ingredientes en una marmita que se pone a cocinar. Entonces, entra, además de lo que ya se tenía, ¿sí? Un combustible. Y ese combustible, pues obviamente va a generar que se cocine la guayaba. Entonces, ¿entran qué? Sale 70 y 70, 140, pero hubo algunos vapores de agua, entonces se perdieron 5 kilogramos de vapor de agua y el combustible, 135 y 5, 140, que son los 70 kilos de la pulpa y 70 de panela que yo había mezclado anteriormente. Y el combustible, pues obviamente se consumió. El punteo, entran los 135 de jalea de guayaba más 25 centímetros de jugo de limón más un combustible, sale 5 salen de vapor, siguen aumentando el vapor, 130 queda de jalea y el combustible que se consumió, o sea, siguen saliendo desechos. Ya en el moldeado, me genera los 130 kilos de jalea y lo que hago es que me sale, digamos, esos 130 kilos de jalea, no hay desperdicios. En el empaque entran los 130 kilos de guayaba, 50 gramos de plástico de celofán y 50, digamos, gramos de empaque de cartón. Obviamente todo eso sale, no hay desperdicios. El etiquetado entra, además de lo que yo tengo, la etiqueta, sale empacado con etiqueta y el almacenado entra lo que yo, digamos, he generado más los empaques y lo que hago es almacenarlo. O sea, hago siempre un balance de materia y energía, que lo que entra salga, y coloco en rojo lo que yo tengo que corregir, que es los desperdicios que se generan a través de las distintas fases del proceso. Estos rojos son los que yo tengo que empezar a manejar. ¿Para qué? Para disminuir la carga contaminante. En otras palabras, estos rojos son los que van a ir al proceso de producción más limpia para disminuir esas cargas contaminantes que se están generando a través de residuos sólidos, residuos líquidos y residuos gaseosos. ¿Hasta ahí es claro? Profe, pregunta, yo creo que es como que es que a veces he tenido como problemas de conexión. Digamos, esos valores que están en rojo, ¿cómo se podrían determinar? O sea, normalmente uno lo que hace es, cuando ya entra una fase de producción, esa fase de producción te da a ti más o menos el porcentaje. Tú vas llevando una tabla que te permite establecer la cantidades de materia prima que se está desperdiciando, o sea, y los vertimientos, los residuos sólidos y los residuos gaseosos. Tú los vas llevando y eso te va a permitir a ti establecer unos promedios de qué cantidades de materia prima se pierde, qué cantidades de agua se pierde, qué emisiones se generan en la atmósfera. O sea, es algo que tú percibes en los procesos industriales. Muy pocas manuales te van a decir se pierden el 10% o el 20% de la materia prima, se pierde el agua, no lo dan. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es que buscar y establecer eso. Para este ejercicio lo vamos a hacer hipotético. Vamos a hacer hipotético que se pierda, digamos, en calidad el 10%, que yo más o menos de acuerdo a los volúmenes establezco. Cuando yo hablo de 100 kilogramos, ustedes se tienen que imaginar tridimensionalmente una guayaba y 100 kilos cuánto volumen genera y el agua que pueden estar estableciendo. Entonces, por eso yo hablo de medio metro cúbico, de metro cúbico, para poder tener una visión mucho más clara en eso. Sí, porque desafortunadamente los procesos no te dan ese lujo, digamos, ese detalle ínfimo de saber qué materiales se tienen, porque pues obviamente cada proceso está direccionado y manejado por un responsable. En este caso, lo que estamos aprendiendo con ustedes es a que se metan en el proceso y a partir de allí puedan generar las percepciones y las deducciones, extrapolar esa información y poder, digamos, de alguna forma manejar esos productos que son los desechos que generan contaminación. ¿Te queda claro? Sí, profe, Oh. gracias. Entonces ya tenemos
¿Qué maquinarias? Entonces yo necesito tanques para la selección y el lavado, tanque de acero inoxidable, despulpadora, una balanza, recipiente de acero inoxidable, pesa y de marmita, una marmita refractaria con escalado hasta 85 brix. Esto es la cantidad de azúcar, digamos, de mezcla que se hace. Unas bandejas de metal, unos coladores, unas canastillas. O sea, tengo más o menos los materiales que yo requiero y los equipos que yo requiero para cada una de las fases del proceso. Establezco los tiempos, entonces digo para la selección 1 hora, para el lavado otra hora, para el escalado 30 minutos, establezco tiempos. Esos tiempos me va a dar a mí, ¿sí? Más o menos el tiempo que yo trabajo. Si yo trabajo 8 horas y son 6 personas, quiere decir que tengo que distribuir los tiempos para que las personas tengan las 8 horas de trabajo en estas diferentes fases del proceso con esas 6 personas que yo trabajo. Y eso igualmente lo hace y lo maneja uno dentro de la percepción que se tiene. Cuando usted dice lavado y yo coloco 1 hora, pues estoy estableciendo que esas fases o esas actividades que se hacen en ese proceso, más o menos le calculo tiempo. Lo que gasto yo en recepcionar la guayaba, lo que gasto yo en vertirlo en el tanque, en colocar el agua, en moverlas para sacar las suciedades, en seleccionar. Entonces, yo establezco eso. Pero ustedes como ingenieros tienen que empezar a tomar datos y esos datos les va a permitir tener con precisión los tiempos que más o menos en promedio se gastan para cada una de esas fases del proceso. Aquí estoy colocando unos tiempos aproximados que me permiten a mí visualizar como una temporalidad en cuanto a la cantidad digamos, de tiempo que se requiere para cada fase del proceso. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a arrancar a hacer ¿qué? Las estrategias de producción más limpia. Entonces, ¿en dónde se requiere una buena práctica? ¿En dónde se puede hacer cambio de materiales? ¿En dónde se puede hacer una nueva tecnología? Entonces, esas estrategias son muy sencillas. Una buena práctica es un buen procedimiento de operación. Entonces, por ejemplo, los reciclajes, la reutilización de materiales son buenas prácticas que se tienen. La sustitución de materiales, hay materiales, digamos, que en la práctica, voy a poner un ejemplo, hay en las fábricas de bocadillo, digamos, de fabricación de bocadillo, muchos utilizan madera como energético, ¿para qué? Para calentar la cocción, o sea, madera o carbón. Yo puedo empezar a reemplazar eso por un combustible más eficiente, puede ser y energéticamente mucho más eficiente, como es, por ejemplo, el gas. Entonces, reemplazo el gas, ahí estoy sustituyendo una materia prima que es la leña o el carbón o digamos, muchos de estos elementos que son energéticos, generadores de energía, y los transformo por otros que me van mucho más eficiencia. Cambio de tecnología, o sea, en muchos de los casos utilizo, digamos, pailas en lugar de marmitas. Las pailas son abiertas, las marmitas son cerradas. Eso me disminuye los tiempos de cocción y me disminuye la pérdida de energía dada y me genera una mayor estabilidad en todo el proceso. Entonces, ahí estoy dando un cambio de energía. Puedo generar procesos de reciclaje que iría a ¿qué? A buenas prácticas, o sea, reciclo, por ejemplo, el agua, y puedo rediseñar el producto, que eso lo vamos a ver cuando estemos mirando el producto, mirando cómo podemos mejorar las condiciones. En esta vamos a trabajar las 3 primeras: buenos procedimientos o buenas prácticas, sustitución de materias primas y nuevas tecnologías o cambio de tecnología. Entonces, ¿cómo se hace? Una buena práctica. Detención de escapes. Uno muchas veces llega a una empresa y lo que evidencia claramente es que está botando agua y regueros de agua. Entonces, si hay regueros de agua, hay escapes de agua. Hay que recubrir de alguna forma los tanques para que no se desperdicien el agua. Hay que raspar, digamos, los excesos que se generan cuando se adhieren al tema. Puede establecer, digamos, que esos residuos vayan a compostaje. Se pueden clasificar, digamos, en la fuente muchos elementos que se pueden aprovechar en otras cosas. El uso de luz natural, digamos, cuando se está consumiendo energía en plantas que son muy oscuras, entonces yo puedo buscar y transformar techos para generar ese tipo de casos. Reutilización de materiales de empaque que en términos prácticos no sean tan necesarios. Por ejemplo, cuando hago mermeladas, yo puedo recoger el vidrio, lavarlo, desinfectarlo y volverlo a reutilizar. O sea, son como buenas prácticas.
optimización de procesos, digamos que me permiten cambio. Ya lo decía anteriormente, el tema de cambio de algunas materias primas que me pueden generar, digamos, unos beneficios dados que me van a optimizar el proceso, van a reducir terceras materias primas que de alguna forma pueden desperdiciarse. Un ejemplo, excesos de azúcar. Entonces yo puedo establecer en mis procedimientos cantidades de azúcar que son mucho más, digamos, concentradas para que disminuir procesos. Ahí estoy generando optimización del proceso. Y cambio de tecnología, pues me permite mirar qué equipos son los que estoy utilizando y a través de ellos mirar cuáles podrían ser los equipos más apropiados para generar ese tipo de elementos dados. Entonces, esas 3 prácticas son las que vamos a mirar. Vamos a mirar cómo podemos mejorar en buenas prácticas, cómo generamos y podemos cambiar algunas materias primas y mirar qué tecnología se utiliza para generar algunos cambios. Entonces, vamos a aplicar eso. ¿Cómo se aplica eso? Entonces, yo cojo cada una de las fases del proceso y establezco dentro de esas fases del proceso que se tiene. O sea, en el primero que yo tenía, que era selección y lavado. Entonces, lo que evidencio claramente es que en la selección y el lavado puedo identificar que hay un procedimiento que no es el indicado, que no tiene una buena práctica y que no tiene una buena práctica porque yo lo que estoy haciendo es que estoy desechando una materia prima que yo la puedo reutilizar. El agua se puede reutilizar y la guayaba dañada, entre comillas, no apta para hacer bocadillo, la puedo utilizar en otras cosas. Entonces, ahí puedo hacer 2 buenas prácticas. Una, hacer tanques de decantación para que los residuos sólidos se vayan y reutilizar el agua y no desperdicio el agua. Y la segunda es que el sólido, en este caso la guayaba que se va a botar, no la boto, sino la llevo a un proceso de compostaje. O sea, hago conexiones con empresas que hagan compostaje y que se lleven esa guayaba. Entonces, sin darme cuenta, el residuo líquido y el residuo sólido de esa primera fase del proceso, le hice una buena práctica y esa buena práctica hace que no salgan vertimientos y no salgan residuos sólidos. ¿Hasta ahí entienden que es una buena práctica? Sí, profe. Ok. Más adelante, cuando empiezo a mirar qué materiales, o sea, yo empiezo a meter, por ejemplo, panela, empiezo a meter agua, empiezo a mirar cómo de alguna forma yo puedo generar unos cambios para establecer eso. Digamos, en muchos de los casos, la panela y el azúcar se puede cambiar. Y recordemos que los dos vienen de la caña de azúcar. Y lo que se hace en términos reales es que el proceso de fabricación del azúcar, si genera un proceso mucho más refinado y más genera unas mayores concentraciones. Y a veces el cambio de esas materias primas me genera mayor rentabilidad. Entonces yo puedo cambiar la panela, que es la forma tradicional de hacer el bocadillo, por azúcar. Y ese azúcar, pues obviamente me va a generar una mayor rentabilidad y una mayor eficiencia en la utilización de esa materia prima. Entonces, sin darme cuenta, generé en lo que se denominó en el proceso formulación un cambio de los 70 kilos de materia prima por 50 kilos de azúcar que me da la misma concentración de azúcar que requiere el bocadillo y disminuyo un volumen de 20 kilos de panela que normalmente estaba consumiendo y ahí estoy mejorando el proceso. Entonces, en ese balance de materia y energía, pues puedo evidenciar claramente el cambio de esa materia prima y cómo puedo mejorar el proceso a través de la utilización de una materia prima diferente a la que inicialmente tenía. Entonces, yo reviso eso y puedo cambiar, por ejemplo, en términos prácticos, puedo cambiar el jugo de limón por el ácido cítrico y me puede generar mayor eficiencia. Entonces, ahí hago otro cambio de materia prima que me puede permitir, digamos, mejorar esas condiciones. Y en las nuevas tecnologías, entonces, en los equipos que yo empiezo a mirar, de pronto me doy cuenta de que yo tengo unas pailas para hacer el bocadillo y puedo cambiarlos por unas marmitas cerradas que me va a dar mayor eficiencia. Esto automáticamente me van a generar ahorros de energía y voy a disminuir el gasto de combustible que se estoy dando. Entonces, esas prácticas en cada fase del proceso yo tengo que identificarlas para poderlas describir y
poder establecer lo que yo estoy haciendo para mejorar el proceso y cómo puedo reducir esos residuos sólidos que veíamos en rojo en el comienzo, basados en las cantidades que en el balance de materia y energía yo he generado. ¿Hasta ahí es claro? Profe, o sea que una vez se hace todo el proceso, se decide si es una buena práctica, cambio de materiales o nueva tecnología a cada fase. Correcto. En cada fase del proceso yo tengo esos tres, llamémoslas gavetas. Si yo puedo decir, voy a hacer en la primera una buena práctica, tengo que decir, entonces coloco una X y describo qué buena práctica voy a hacer. Entonces voy a reciclar el agua, voy a llevar los residuos de guayaba de mala calidad a una planta de compostaje. Son dos buenas prácticas. Voy a cambiar la panela por azúcar. Entonces, ahí cambié materia prima. Voy a cambiar el limón por ácido cítrico. Ahí hay un cambio de materia prima y mejoré las condiciones. Voy a cambiar una paila abierta por una marmita cerrada. Entonces, ahí cambié de tecnología y establezco cuáles son esos cambios para saber a lo largo de todo el proceso en dónde generé cambios y qué carga contaminante me genera, digamos, haber hecho ese tipo de elementos dados. ¿De acuerdo? Eso se hace así, con una matriz. Entonces yo puedo colocar el proceso. Aquí tengo todas las fases del proceso de la fabricación del bocadillo que veíamos. Selección, lavado, escalado, extracción de pulpa, formulación, cocción. Describo rápidamente el proceso. ¿Qué es lo que se hace? ¿Se hace manual o se hace mecánico? Entonces, donde es mecánico, se coloca mecánico. Donde es manual, se coloca manual. El número de personas que yo voy a utilizar. Tengo que hacer un balance de materia y energía. ¿Qué entra? Entonces, entró 100 kilos de guayaba, mírenlo aquí en la primera, que sale 80 kilos de guayaba de buena calidad, 20 kilos de mala calidad, ¿sí? En términos reales. ¿Qué equipos utilicé? Un tanque. ¿Cuánto gasté en eso? Una hora. ¿Qué residuos me generaron? 20 kilogramos de guayaba en mal estado. ¿Qué hago yo? Una buena práctica, establecer al vendedor de guayaba los criterios para qué, para que me mejore la guayaba. Si es que se maduró, entonces lo que hago es que puedo establecer que esas 20 kilos los mando a una planta de compostaje o llamo a las personas que hacen compostaje para que vengan y se lleven esa guayaba y no salgan como elemento dado. En el segundo elemento que yo tengo dado, el lavado, entonces entra, se escribe el lavado, es manual, se requieren 2 personas, entran las 80 kilogramos de guayaba de buena calidad, 1 metro cúbico de agua y 3 centímetros cúbicos de agua clorada. Salen los 80 kilogramos de guayaba y salen 1,03 metros cúbicos de agua clorada. ¿En qué equipo? En un tanque que se requiere una hora. Y el residuo generado, ¿qué es? Esto. ¿Qué hago con eso? Una buena tecnología porque hago un tanque de decantación que me va a permitir separar los residuos sólidos y volver a reutilizar el agua. Entonces yo puedo colocar esta como una nueva tecnología, pero adicional una buena práctica. ¿Por qué? Porque yo voy a reciclar el agua. Entonces voy a reciclar este metro cúbico de agua y me va a generar que no se vayan al vertimiento el tema dado. Entonces, generando ¿qué? Un tanque de decantación, hago una reutilización del agua y esta agua no saldría. Y así voy controlando cada uno de los elementos dados. Aquí, por ejemplo, cambié, digamos, la energía, la cambié de pronto de un combustible que se estaba generando, llamémoslo petróleo. ¿Por qué? Por un gas, y ese gas me genera un cambio de material que me va a disminuir la cantidad de energía que yo voy desperdiciando. Y esto es lo que yo, en términos prácticos, empiezo a tener un control. Ese control me está generando que, sin darse cuenta, esta matriz se convierta en una tabla de control del proceso y que ustedes puedan empezar a manejar una visión clara de qué puedo yo hacer para qué, para mejorar las condiciones de mi proceso productivo y con base en ello disminuir las cargas contaminantes. ¿Hasta ahí es claro? Yuhu. Profe, este sería como el resumen de todo en una sola tabla. Sí, y eso es lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a hacer eso que está ahí. Van a coger el proceso, van a describir cada una de las fases del proceso, van a establecer qué método utilizo, cuántas son las personas que entra
¿Y qué sale? Estableciendo el balance, que lo que entra sea lo que sale, qué equipos requiere, cuál es el tiempo, los residuos que se están generando, ¿sí? Y si voy a hacer una buena práctica, un cambio de materia prima o una nueva tecnología. Y esto automáticamente me hace que estos residuos que se generaron aquí, pues obviamente disminuya sustancialmente con esas estrategias de producción más limpia. Y a esa que se llama, llamemos tablero de control, le va a permitir a ustedes visualizar de mejor forma cada uno de esos elementos dados. ¿Les queda claro? Es hacer ese cuadro, esa matriz. Hacer esa matriz, esa es la actividad. ¿De dónde surge? Ya lo vimos, mire, aquí hemos descrito absolutamente todos los elementos dados. Entonces, describimos cada uno, lo hicimos, vemos aquí, por ejemplo, estos son los residuos, estos que están rojos son los que van a ir al final donde dice residuos y voy a establecer, para esta guayaba, ¿qué voy a hacer? Una buena práctica. Para esta agua, ¿qué voy a hacer? Una buena práctica. Para esta agua, una buena práctica. Para estas semillas y esta energía, miro qué combustible se utilizó y con base en ello puedo reemplazar el tipo de combustible y aquí hago una buena práctica. Para aquí, para el vapor de agua, entonces miro cómo, porque puedo tener un tanque abierto, entonces voy a generar que esa presión pueda buscar ese vapor de agua, me permite, digamos, para poderlo recircular y poder mejorar digamos, la disminución de combustible. O sea, puedo generar ese vapor en un proceso de reenfocarlo, en que no se emita, sino para ir calentando la guayaba cuando se está escalando. Entonces, ahí que yo puedo generar, digamos, esas mezclas de esos vapores que están saliendo y buscar cómo mejorar eso. ¿Y eso qué es? Pues obviamente una nueva tecnología que yo adapto para generar. Entonces, la idea que yo tengo en la producción más limpia es que estos rojos, que son residuos, voy a tratar de disminuirlos a través de ¿qué? De 3 estrategias. Buenas prácticas, cambio de materia prima y nuevas tecnologías. Y eso es lo que yo voy a resumirlo acá, en esta matriz. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Comentarios, hijos? Profe, pregunta, pues si vamos como teniendo dudas en la resolución del trabajo, ¿por dónde le podemos decir al correo? Ustedes tienen ahí en mi correo, tienen el número telefónico, escríbanme en el WhatsApp. Porque a Listo, veces profe. yo estoy digamos, yo tengo otras actividades y entonces estoy en esa otra actividad. El WhatsApp lo estoy revisando permanentemente. Muchas veces por WhatsApp le respondo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que les va a servir, muchachos? Es que ya van a empezar a meterse en un proceso productivo en su cabeza y lo van a aprender a manejar como si fuera un tablero de control. O sea, ustedes van a controlar todas las fases del proceso, van a tener claro qué es lo que pasa en cada una de esas fases, cómo se hace, si se hace manual o mecánico, qué personal ustedes requieren, qué cantidad de materia entra y sale, qué residuos se generan, qué equipos y qué tiempos necesito, y a partir de allí empiezan a producir un elemento que es fundamental en ustedes, el ingenio. ¿Para qué? Para tratar de que esos residuos que se generan no se vayan ni al alcantarillado, ni se los venga a llevar en la basura, ni se emitan a la atmósfera, sino buscar la forma de cómo hacer desde una visión del ingeniero industrial para que esos residuos prácticamente desaparezcan, haciendo unas estrategias que se denominan estrategias de producción más limpia, que son buenas prácticas, cambio de materia prima y nuevas tecnologías. Entonces, eso les va a servir ¿para qué? Para que ustedes desde los que están hasta ahora arrancando la cabeza, empiecen a darse cuenta que los procesos de producción, los procesos industriales tienen toda una visión clara que ustedes tienen que aprender a manejarla. ¿Para qué? Para tener un control de todos los procesos, de todas las fases del proceso de producción en una industria. ¿De acuerdo, hijos? Listo, profe, gracias. Disfruten esta actividad, sé que muchos van a aprender muchísimo de esto y eso les va a ayudar, digamos, a visualizar hacia futuro en otras materias todo lo que es la fase de producción, cómo mejorar, aprender esos conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad. Bueno, hijos, siendo ya las 7:59, quedándonos un minuto para eso, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? No, profe, todo quedó claro.
Ok, Jennifer, Juliana, ¿cómo te pareció la clase? Profe, muy bien, muy chévere. Y también tenía pues una pequeña pregunta, sino que estaba aquí Cuénteme, pensando. cuénteme. Yo el producto que elegí, pues el producto primario es el café. Sí, Y pues lo que decidí producir fue pan de café. sí. Pero dentro de mis materias primas yo elegí el café, pero ya, o sea, comprarlo ya tostado. Pero dado la clase que pues nos explicó el día de hoy, todos sus procesos, pues usted, ¿qué me diría si es mejor como materia prima comprarlo pues sin lavar y hacer todos Es que ya el café no se convierte en la materia prima primordial o primaria, es la harina que es la que le da el pan. Un secundario es el café, porque el café lo que vas a meter es que tú vas a molerlo y lo vas a mezclar con la harina para que te dé pan con sabor a café. Ahí está la harina de trigo el que te va a dar a ti el ingrediente base. ¿Sí me hago entender, Jennifer? Sí, profe, y pues también yo tenía esa duda porque con respecto al primer trabajo que hicimos de eso, yo tomé el café como el producto primario, entonces tendría que cambiarlo. Cambiarlo a harina, ¿de Ah, acuerdo? bueno, sí. Porque está en la fabricación de pan, ¿de acuerdo? Ok. Ah, bueno, profe. Dios los bendiga, porque creo que tienen otra clase, entonces tranquilos. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días para ver ecoeficiencia. Un abrazo para todos y que les rindan la actividad. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe, muchas gracias igualmente. Profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego.